Saludamos a la mamá de José Carlos Rodríguez, estudiante detenido y posteriormente liberado tras el pago de una suma de dinero. Por petición de ella y para proteger su identidad, no diremos su nombre, fue una solicitud que nos hiciera. Bienvenida a la tarde, gracias por compartir estos minutos con nosotros en el programa. Vimos las imágenes de su hijo, quien fue uno de los primeros detenidos en la protesta. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, eso es correcto. Mi hijo tiene 19 años, es un chico que estudia diseño gráfico, que él nunca había participado en una protesta. Incluso hay una anécdota muy graciosa. Él ha hecho todo lo posible por inscribirse en el CNE y fue cuesta arriba. Él no logró inscribirse en el CNE para las últimas elecciones, él no pudo. Y yo siempre le decía, ¿cómo vas a protestar tú si ni siquiera pudiste ir al CNE? Y él me decía, mamá, es mi derecho protestar. Yo tengo derecho a protestar. Era su primera protesta. Él no sabía lo que era una bomba lacrimógena, él quería hablar con los policías, él quería hablar con la Guardia Nacional, él quería decirles que éramos un solo pueblo, bueno, con todos sus ideales humanistas habidos y por haber. Él quería que entendieran que teníamos que salir de todo esto de una manera pacífica, que estábamos en muchos errores. Bueno, él quería poner todos sus argumentos allí ese día, justamente de esa marcha que salía de Plaza Venezuela. ¿Qué experiencia le relató su hijo de lo que tuvo que vivir durante el tiempo que estuvo detenido? ¿De qué cargos se le estaban acusando? Mira, realmente no lo dejaban hablar, lo golpeaban. Él trataba de decir, por favor, llamen a mi mamá, llamen a mi abuelo. ¿Pero qué? ¿Tú quieres que llamen a toda tu familia? Él en realidad lo estaban acusando en ese momento de haber causado daños físicos a la fiscalía. A él lo estaban acusando de quemar carros. Y él lo único que estaba haciendo en ese momento era grabando y tomando fotos con su teléfono. O sea, él en ningún momento, él no conocía lo que era una bomba molotov, él no sabía lo que era eso, una bomba lacrimógena, devolver una bomba, o sea, las cosas que generalmente personas que han manifestado antes incluso puede que tengan una idea. Él jamás en su vida había estado ni siquiera en una marcha, ni siquiera eso. Y comenzaron a tratar de decirle que él era como un terrorista, que él estaba allí causando terror, que él estaba rompiendo la propiedad del Estado, que si él estaba mandado por algunas otras personas, que si él lo habían entrenado, bueno, una cantidad de cosas, y cada vez que él trataba de defenderse o decir algo, le golpeaban, le pegaban en la cara, le pegaban en la cabeza. ¿Cuánto tiempo duró usted sin tener contacto con su hijo? Mira, aproximadamente yo le mando un último mensaje a él a las 2 de la tarde cuando él me dice, mami, estoy en la fiscalía, voy a hacer resistencia acá, voy a quedarme acá. Y yo le digo, hijo, por favor, cualquier cosa corre, vete de allí, yo tengo miedo. Y yo no me puedo comunicar más con él. Mi padre logra comunicarse con él una vez más, y mi hijo le dice, abuelo, esto se está poniendo feo. Mi papá le dice, vente para tu casa ya. Y ya, perdemos la comunicación. Como a las 2:30 de la tarde, a él lo toman preso. Él cree que levantando los brazos y haciendo los símbolos de la paz, a él lo van a dejar irse, o sea, él se va a poder ir tranquilo. Y resulta que él lo agarran entre muchas personas, dice él, entre personas de diferentes bandos, empiezan a golpearlo. Él trata de no caerse porque él decía, él me cuenta, si yo me caigo, me matan aquí a patadas. Y él no, le dan con objetos contundentes que él no recuerda ni sabe qué es, porque tenía muchas personas alrededor, y le parten la cabeza. Cuando él empieza a ver la sangre, él se arrodilla y dice, ya paren, por favor. Eso fue aproximadamente 3:30 de la tarde. Desde ese momento yo no tengo ningún tipo de comunicación con él, a él no lo dejan hacer ninguna llamada telefónica. Yo busco la manera de llamar y llamar y llamar y llamar y llamar a su número, a ver si alguien se apiada y contesta, o qué sé yo, si alguien se encontró el teléfono. Y un funcionario, X funcionario, me contesta y me dice, su hijo está aquí detenido en Parque Carabobo, en el 6CPC del Parque Carabobo, así me dijo él, entrecortado. Y me dijo, porque él hizo acciones vandálicas, él quemó 5 carros, bueno, una cantidad de retela de cosas que además oí muy mal y entrecortado, y me tranca el teléfono. ¿Cuándo supo usted que su hijo José Carlos Rodríguez estaba detenido? ¿Pensó en ese momento que podía hacer algo?
Mira, ¿qué puedes sentir tú? Tú te sientes absoluta y totalmente desvalida. O sea, ¿a quién acudes? A todas estas tú no estás muy claro quién agarra a tu hijo ni por qué agarran a tu hijo en una manifestación. O sea, yo soy usevista, yo sé lo que es que me tiren unas bombas lacrimógenas, yo sé lo que es ir a una manifestación, pero en ningún momento que te tomen presa por estar manifestando. O sea, fue algo desmedido en contra de unos muchachos que estaban allí tratando de hacer algo de resistencia, como quien dice, vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer por nuestro país, somos la juventud. Entonces, yo me siento totalmente desamparada. O sea, ¿a quién acudes? Como te digo, el Foro Penal venezolano se portó muy bien. Enseguida estaban allí con unas listas con los nombres de los muchachos. Ciertos muchachos salieron varios días después, los arrodillaron. A otros muchachos que le contaron a mi hijo después, los siguieron maltratando. O sea, fueron cosas muy soeces, muy fuertes, la verdad. Y yo creo que yo tengo una fortaleza para poder manejar esto y contártelo, porque, por ejemplo, a mi madre tú no le puedes tocar el tema. Mi madre evade la situación y no habla del tema. Al ser liberado, su hijo debió ser revisado por médicos por las agresiones de que fue víctima. ¿Cuál es el estado de salud de su hijo en este momento? Mi hijo en este momento ya está bien. A mi hijo le quitaron los puntos la semana pasada. Mi hijo tuvo una contusión en el cráneo, en el hueso parietal derecho. Tuvo una fisura pequeña, no tuvo hemorragia interna, gracias a Dios, eso dice el informe médico de la tomografía que se le hizo, pero sí tuvo bastante sangrado y tuvo bastantes golpes en el torso del cuerpo. O sea, fue agredido brutalmente, fueron golpes rudos entre muchas personas además, y mi hijo es un muchacho delgado, mi hijo es un muchacho que no pesa 60 kilos. Quiero recordar que estamos conversando con la mamá de José Carlos Rodríguez. Ella nos ha pedido no decir su nombre, no mantenerla mucho tiempo en pantalla. Yo le agradezco muchísimo el que esté con nosotros, el que cuente su testimonio. ¿Cómo lograron la liberación? Yo de verdad no fui la que negoció. Yo de verdad no hablé directamente con las autoridades. A mí me acompañaron mis padres y mi padre estaba acompañado de otra persona que tenía un contacto con un abogado que al parecer conocía a alguien de las personas que trabaja allí, de los menos influyentes, ¿ok? Lo que cuenta mi hijo es que él, sin saber por qué ni cómo, lo separan del resto de los muchachos con el otro amigo, lo ponen en silencio, le quitan las esposas, le dicen no hables más, lo lavan, le cambian la ropa y lo dejan retirado del grupo de los demás muchachos. Mi hijo no sabía qué estaba pasando. No sé con quién hubo una negociación, que eso es lo que yo temo, y sé de muchas otras negociaciones de esa manera. Pero en nuestro caso, lo primero que se nos ocurrió, lo primero que se le ocurrió a las otras personas que también estaban involucradas en este problema, que es el papá del otro muchacho, compañero de colegio de mi hijo, fue ofrecer algo. O sea, ¿qué te damos para que no los impliquen en nada y los saquen ya? En medio de la desesperación, porque nuestros hijos, de verdad, no participaron en absolutamente ningún acto de vandalismo de ese momento, ni ningún acto violento. Ellos simplemente estaban en su protesta. Eso sí, observando. Ellos se quedaron hasta el final, observando absolutamente todo lo que estaba pasando allí. Todas las provocaciones que hubo, incluso las personas de un bando y otro que empezaron a hacer provocaciones, y la guardia observaba, me cuenta mi hijo, la guardia observaba, hasta que empezó un poco a desatarse la violencia. Cae el primer muchacho, que es Basil, y allí sí se enciende la llama, como quien dice, el momento más violento, que es cuando empieza la represión y cuando cae mi hijo preso. ¿Cómo se llevó a cabo esta negociación que usted menciona? Los arrodillaron a otros muchachos que le contaron a mí. Mira, se negoció, incluso se bajó un poco el dinero porque ellos querían pedir una suma muy grande en divisa extranjera y en efectivo, obviamente. Les dijimos, mira, no tenemos, me dijo mi papá, yo no estoy enterada, yo eso te lo estoy contando en segundo plano porque no fui directamente yo la que hizo esa negociación.
mira, yo tengo tanto, que fue lo que pudimos recaudar entre unos amigos y otros que podrían haber tenido en su casa efectivo. Y simplemente se les entregó envuelto en papel toalé, porque yo fui la que fui a buscar la divisa y yo fui la que lo entregué a mi padre en pleno rollo allí en Plaza Carabobo, con toda esa cantidad de barricadas que habían allí, de vidrios en el suelo. Yo directamente le entregué aquello a mi papá corriendo y mi padre se metió en un lugar y esperó, tuvo que esperar 5 horas y mi padre le rogaba a la persona que no sé quién es, le decía, pero por favor, ¿por qué no lo han soltado? Un momento que llegaron unos superiores, un momento que llegaron unos superiores. O sea, así más o menos es el relato. Me hubiese encantado estar presente. Yo de verdad no pude saber directamente cómo fue ese negocio allí. En estos momentos tendría que preguntar, ¿teme usted por la seguridad, por la suya propia, por la de José Carlos, su hijo, por la de su familia? Mira, yo desde hace mucho tiempo en este país hemos sido víctimas, mi familia ha sido víctima grave de situaciones muy graves, de pérdidas incluso, y se lo achacamos a la gran inseguridad que tenemos en este país, no solamente en Caracas, también en la provincia. Y mira, yo temo salir de mi casa y no volver. Así de simple te lo digo. Así estamos viviendo en este país y la verdad es que la solución a corto plazo no se le veo. Yo me imagino que tenemos que seguir resistiendo, tenemos que apostar por un cambio y yo apuesto porque nuestro país en cualquier momento debe mejorar. Quiero agradecer a la mamá de José Carlos Rodríguez por compartir estos minutos con nosotros en la tarde de NTN 24, su experiencia, lo que le ha tocado vivir, pues a raíz de la detención de este joven. Bueno, espero que les haya sido de ayuda a ustedes y muchas gracias por permitirme el espacio. Buenas tardes.